Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Vamos a ver algo muy importante. Si tenés un diferencial en tu casa, es importante apretar el botón de test mínimo una vez por mes, que es lo que recomiendan los fabricantes. Bien, acá lo podemos ver, a ver si se ve bien. Ven que es un pulsador, ¿no? Cuando uno lo aprieta, ese pulsador vuelve. En definitiva es algo que es muy importante para la seguridad eléctrica porque uno puede tener el diferencial instalado pero no está actuando, no va a actuar en caso de alguna falla y si uno lo pulsa y ve que no dispara, quiere decir que ya hay que cambiarlo, hay que llamar al electricista que nos cambie ese diferencial o en todo caso ver por qué no está actuando. A veces pasa que lo puentean, cosa que Así que está bueno muy... chicos, ahí vemos, yo voy a pulsar este pulsador y ahí va a cortar el suministro eléctrico de ese circuito, ¿no? Es decir, de esa térmica. Como ven queda la luz prendida porque yo le puse ese ojo de Wave, que es un voltímetro que está sensando la tensión permanentemente. Pero está conectado aguas abajo de la térmica general, ¿no? Así que ahí rearmo otra vez el disyuntor y ahora voy a bajar, bueno, otra vez ahí el disyuntor, vemos cómo desconecta y ahora la térmica esa que era la general. Por eso les decía en el anterior video que es importante proteger al diferencial con una térmica que esté antes del diferencial, ¿no? Bueno, y ahí estamos viendo cómo el diferencial actúa al pasar una pequeña corriente como la de una pila de 1,5 volt, que es suficiente para hacer actuar porque va a pasar por el toroide y ahí vemos cómo actúa, ¿no? Ahí vemos que yo le puse dos conductores arriba, dos conductores abajo y ya sea por el polo izquierdo o por el polo derecho actúa el diferencial porque pasa una corriente pequeña que ya es suficiente para hacer actuar al diferencial. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros conectamos la pila, lo que sucede es que esa tensión va a estar así, conectada con el toroide, ¿no? Y ya si conectamos en el otro polo, va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, o sea, hay que conectar de a un polo por vez para que suceda esa inducción en la bobina de disparo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando tenemos el botón de test? Bueno, entonces lo que va a hacer el botón de test es que, aunque esté conectado el diferencial y nosotros tenemos un consumo de, por ejemplo, 10 amperes, y acá también 10 amperes, lo que va a hacer la resistencia es que tenemos el pulsador, que obviamente está por afuera, ¿no? Donde cuando uno aprieta, lo que va a hacer es conectar esta resistencia. Entonces lo que va a suceder es que este va a ser un consumo más, pero no va a volver por el mismo lugar, ¿no? Entonces le está sacando un pequeño porcentaje de corriente a un polo y por lo tanto va a haber acá una diferencia de corriente que va a provocar el disparo. ¿Y de cuántos valores son las resistencias? Bueno, dependiendo del diferencial. En un diferencial de 30 mA, por ejemplo, se suele poner de el doble, ¿no? El doble para lo que está preparado que va a disparar. O sea que sí o sí va a disparar. Esa resistencia será del valor de los 2000 y pico de ohm. Luego voy a ver de hacer un video sobre las leyes, ¿no? De watts, de ohm, y la diferencia entre voltaje, corriente. Bien, entonces esta resistencia va a provocar más o menos una diferencia de corriente de unos 6 mA, ¿no? Perdón, sería así: 0,03 y 0,06. Bueno chicos, lo que había quedado pendiente de explicar del video anterior es que nosotros
tenemos unos valores de corriente diferencial máxima asignada al dispositivo, ¿no? En una casa, por ejemplo, no podemos tener más de 300 mA. Es decir, que acá hay un límite donde estos son los diferenciales que podemos tener, ¿no? Hasta sensibilidad media, que están comprendidos estos dos que puede haber en una casa. Y los de 30 mA se usa para circuitos terminales, es decir, para todos los enchufes, todos los consumos. Ahora en la línea seccional, que es del tablero principal que está atrás del medidor hasta la térmica, digamos, del tablero seccional, ahí puede ir uno de hasta máximo 300 mA. ¿Y de qué más protege, no? Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la intensidad diferencial máxima? Es, por ejemplo, si vemos bien acá, ahí dice 30 mA, ¿no? En este diferencial. Quiere decir que sobrepasando los 30 mA va a actuar el diferencial. Ahora decíamos que hasta 300 mA no hay peligro de incendio. Superando 300 mA sí hay peligro de incendio. Entonces este diferencial me va a proteger. Nunca va a haber un incendio, por menos por el lado del diferencial. Sí puede ser por el lado de alguna térmica, o a menos que esté roto el diferencial y nunca lo cambian. ¿Qué sucede cuando tenemos una derivación a tierra? Es, por ejemplo, en un lavarropa, ¿no? Tenemos este lavarropa donde tiene alguna falla el motor, pierde la aislación, el bobinado del motor. Entonces eso va a hacer que, si por ejemplo toca la carcasa, como la carcasa está puesta a tierra, acá estos tres cables son los del enchufe, ¿no? El enchufe tiene los tres polos, ¿no? Fase, neutro y tierra. Entonces la carcasa está conectada a la tierra, y esa carcasa, bueno, va a hacer que al fallar la fase y toque por algún motivo la carcasa, se va a derivar la fase por la tierra, ¿no? Y va a ir a la jabalina. Ahora, esa falla puede ser, digamos, no, con un contacto que no sea tan franco, entonces por ahí puede ser un pelito que esté tocando, o puede ser muy baja esa corriente. Por eso, digamos, va a actuar muy rápido este diferencial, ¿no? Y es más sensible de disparar. Ahora, si tenemos un diferencial, como decíamos, de, por ejemplo, 500 mA, ¿no? O sea, sería 0,500. Y acá hay una fuga de, por ejemplo, 400. Este diferencial no va a saltar por ahí. Por ahí sí o por ahí no, porque después vamos a ver que las curvas de disparo, en el próximo video, vamos a ver que a partir de la mitad del valor puede llegar a saltar o no. Entonces, supongamos que hay una fuga de 400 mA y de acá va a haber una chispita, o por algún lado puede haber acá una chispa, o puede haber en alguna caja de paso de alguna luminaria que esté tocando una madera y puede provocar un incendio, porque va a haber un arco voltaico donde no va a haber actuación del diferencial, y tampoco va a ser un cortocircuito, porque un cortocircuito son valores de miles y miles de amperes, ¿no? Cuando se toca fase y neutro, ¿no? Fase y neutro, tenemos un cortocircuito donde la corriente tiende al infinito. Por eso son corrientes muy elevadas, ¿no? Y va a actuar al instante la termomagnética. Bueno, para no crear confusión, estos son 0,4 amperes, ¿no? Que es lo mismo que 400 miliamperes. Bien. Bueno, chicos, así que para resumir, la importancia de tener una jabalina, ¿no? Porque además de proteger a las personas, nos va a proteger también por incendio. En el próximo video, para no hacerlo más largo, vamos a hablar de lo que son las clases de diferenciales y las curvas de los diferenciales. Así que, bueno, si te sirvió, suscríbete, por favor, dale un me gusta, compartí, y nos vemos en el próximo video.